¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, espero que la estén pasando súper bien. Como siempre, trayendo información de valor. Y ahora me gustaría tocar un punto, o un tema más bien, yo creo que de vital importancia. Y este es el tema de Dios. Cómo nosotros realmente lo vemos en nuestra vida. Eh, Hay gente que sí habla mucho de Jesús también, como el Hijo de Dios. Pero realmente siento yo que muchas religiones casi no hablan cuál fue el objetivo verdadero por el cual Jesús estuvo aquí en la tierra. Y siempre decimos gracias a Dios y sí, Jesús es nuestro Salvador, pero Salvador, ¿de qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué es el Salvador? Entonces, a mí sí me gustaría tocar este punto porque realmente es muy importante. Yo hablo de muchos temas de emprendimiento, de superación personal, que sí son muy importantes porque al final estamos aquí en este mundo maravilloso y tenemos que emprender, tenemos que vivir bien, tenemos que buscar siempre las cosas excelentes para nuestra vida y de nuestros seres queridos. Pero también es bien importante emprender en el tema de nosotros con la relación con Dios. ¿Por qué? Porque al final esta vida dura un tiempo, pero realmente después de esta vida viene algo muy importante y ahí es el tema de Jesús. Quiero explicarles por qué Jesús realmente vino, porque la gente solamente habla así, es nuestro Salvador, pero no entienden por qué vino. Hace miles de años, los primeros seres humanos que estuvieron en este o bajo la tierra, aquí con nosotros, hace muchos años, aquí en la tierra, fue Adán y Eva. Y ellos, por cierta razón, desobedecieron a Dios en algunos aspectos. Entonces, a raíz de eso, Adán y Eva murieron. Realmente en el pasado no existía la muerte, no existían las enfermedades. Pero a raíz de Adán que pecaron, hagan de cuenta que el molde de la humanidad se empezaba a enfermar, se empezaba a morir. Entonces Dios tenía que rescatar a la humanidad de la muerte, del pecado y de todas estas cosas. Entonces dice, bueno, a raíz de un hombre entró la muerte, a raíz de un hombre perfecto va a entrar la vida. Entonces Dios dio a su Hijo unigénito para que viniera la salvación. Entonces, en el pasado, cuando alguien tenía o hacía algún pecado, se derramaba el cordero para expiación de pecados, ¿no? Entonces ya ahí quedaba. Pero hoy en día, gracias a que vino Jesús, ya no se hace eso, porque ya Jesús dio su sangre en cambio por muchos. Entonces, ya tenemos, gracias a la vida de que Dios dio a su Hijo unigénito, nosotros tenemos la oportunidad de vivir eternamente. ¿Pero cuándo? O sea, ¿por qué Jesús habló que iba a venir guerras, que iban a haber dificultades, terremotos de un lugar tras otro? Porque eran señales del fin, no el fin del mundo, sino el fin de la iniquidad, de la maldad, y señales sobre todo para la segunda venida de Jesús. Ahí está ese tema de emprendimiento o ese tema que por eso la Biblia habla, no atesoren, o sea, Él da el valor, atesoren más bien cosas en el cielo cuando tú haces obras buenas, cuando eres buena persona con los demás, al final estás atesorando allá, porque realmente la Biblia sobre todo habla algo para este tiempo, pero la mayoría, el enfoque de la palabra de Dios está escrita para un futuro, para cuando Jesús venga. Porque gracias a ese sacrificio que fue hace 2000 años, hoy y todas las personas que creen en Cristo, que lo ven como un Salvador, son los que tendrán vida eterna. Recuerden que en el pasado todo el mundo le preguntaba a Jesús, Jesús, dinos, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y entonces, inclusive era la predicación en esos años era
que si tú creías en Cristo, los que estaban en tu casa eran salvos, pero era una dádiva gratuita, porque decía, no te puedes andar jactando de que te vas a salvar porque no hiciste nada, porque Jesús ya lo pagó. Entonces es una dádiva gratuita. No es la salvación mediante una religión, mediante debes de pertenecer a los testigos de Jehová, a tal religión, a los cristianos, a donde sea. Te puedes salvar en cualquier lado. Simplemente recuerden que el camino y la vida para llegar al Padre y para tener salvación es Jesús. Y Él ya lo pagó. O sea, realmente lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra es ejercer fe en Él. Pero yo era un tema que quería explicar, porque todo el mundo habla sí de salvación, pero realmente la gente no sabe, y está muy claro, que dice Jesús que los tiempos del fin iban a ser en los tiempos como el de Noé, que la gente estaba muy ocupada en muchas cosas, no porque no sean importantes, todo el mundo estamos dedicados a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a nuestra familia, pero tenemos muy presente que ese día va a llegar. Pero en ese entonces, en el pasado Noé, nada más se salvó Noé y su familia, porque ellos sí vivían su día normal, pero tenían muy presente que ese día iba a llegar. Pero hoy muchas personas están haciendo su día a día sin importar que ese día va a llegar. Entonces ese es el gran detalle. Por eso yo les quiero enseñar que debemos estar despiertos, porque inclusive dice Jesús, manténgase despiertos, porque ese día tarde va a llegar. No sabemos el día, ni la fecha, ni mucho menos. Pero sí se han cumplido muchas profecías. Pero lo importante, decía Jesús, no se atemoricen, estas cosas van a venir. Entonces, realmente no hay que preocuparse ni mucho menos, simplemente creer. Y el día que llega, si nos toca todavía estar en vida en este tiempo, pues lo veremos. Y si no, simplemente cumpliremos con haberlo esperado. Y en la resurrección que habla Jesús, dice que los regresará aquí a la vida. Entonces, por eso era importante yo comentarles realmente, porque es un tipo de emprendimiento que nosotros emprendemos para este tiempo, y al final las cosas se quedan ahí. Por eso también es importante emprender para el futuro, que donde realmente es el tiempo ya es eterno, donde ya la vida será eterna, donde no habrá enfermedades y muchas cosas que hoy nos están afectando. Entonces sí es importante que ustedes lo supieran. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Que vino y enseñó y dio su vida por muchos. Y ahora en un futuro, cuando Él regrese, donde dice que vivirán aquellos que crean en Él, en su sacrificio. Entonces, era un video que quería enseñarles, que seguramente muchos de ustedes lo saben, pero mucha gente no sabe y no tiene muy claro, y las religiones no te dicen mucho, que realmente viene un juicio, viene el Apocalipsis, habla mucho de este tiempo, que Él viene de regreso. Y Él viene a dar vida, y vida eterna y en abundancia. Entonces, es algo que jamás, es algo para que jamás se te olvide, que el Salvador y el que da la vida eterna es Jesús. Y Él pagó la vida por ti y por muchos hace 2000 años. Y es una dádiva gratuita que es para todos aquellos que ejerzan fe en Él. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, les mando un saludo. Y ya saben, si hay algún video de lo que yo estoy hablando, de empoderamiento, de superación personal, de emprendimiento, que me gusta mucho hablar de ello, no duden en preguntar. Y también siempre tocaré el punto de Dios, porque recuerden que el que nos hizo a ustedes es Él. Y nos hizo porque pensó en nosotros con un propósito. Entonces, descubran ese propósito, oren a Él y siempre estén conectados con Él y con su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador. Les mando un fuerte abrazo y la pasen súper bien. Saludos, bye bye.